Estados Unidos verá el peor invierno de su historia, alertan en el Congreso. ¿Sancionar o no a China? Es motivo de debate en el Senado estadounidense. En Colombia, todo un pueblo vive confinado, pero sin casos de COVID-19. Y los animales salvajes en el mundo reclaman sus espacios naturales. Desde Washington, este es El Mundo al Día. Bienvenidos al Mundo al Día, les saluda Yasmín López. El peor invierno de su historia moderna auguró a Estados Unidos un inmunólogo de la administración Trump, quien fue despedido tras alertar de incongruencias en el plan de acción contra la pandemia. Bricio Segovia siguió su presentación ante la Cámara de Representantes. Ante una comisión de la Cámara de Representantes, el inmunólogo Rick Bright alertó de un número de muertes sin precedentes a finales de año por la combinación letal que sería un rebrote de COVID-19 y la gripe estacional, y aseguró que la administración Trump no tiene aún las herramientas necesarias para enfrentar una crisis de salud de esa magnitud. Nuestra ventana de oportunidad se está cerrando. Si no logramos mejorar nuestra respuesta ahora, basada en la ciencia, me temo que la pandemia empeorará y se prolongará. Es probable que haya un rebrote de COVID-19 este otoño y vendrá acompañado de los retos de la gripe estacional. Sin una planificación apropiada, el de 2020 podría ser el invierno más oscuro de la historia moderna. Según el inmunólogo, en 2017 casi 79.000 personas murieron a causa de la gripe en Estados Unidos, una cantidad similar a las muertes que en 5 meses ha causado COVID-19. Bright asegura que el sistema de salud del país no está preparado para absorber una crisis como esa y advierte que tendría consecuencias devastadoras. Nos estamos quedando sin tiempo porque el virus aún se está propagando por todos lados. La gente se está impacientando por salir de casa y tenemos que tomar decisiones cruciales sobre cómo equilibrar economía y ciencia. Bright declaró ante una comisión de la Cámara de Representantes controlada por la oposición demócrata. El inmunólogo, que estaba al frente de un centro de investigación y desarrollo médico del Departamento de Salud, fue despedido el mes pasado después de que alertara de incongruencias en el plan de acción contra la pandemia. Bright presentó una denuncia formal sobre las causas políticas que considera que llevaron a su despido. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y seguimos con el Congreso estadounidense, pero esta vez en el Senado, donde se propone una ley que permita al presidente Donald Trump sancionar al gobierno chino por su presunta responsabilidad en el contagio global del coronavirus. Jorge Agobián tiene los detalles. Sancionar a China no es precisamente un tema en el que haya consenso bipartidista en este momento en el Congreso. La pregunta es si el liderazgo demócrata en la Cámara quiere proteger al régimen comunista de China o si quiere proteger al pueblo americano. Ahora mismo yo creo que el foco que ellos están poniendo en China es una desviación de hacer lo que tenemos que hacer en nuestro país. Sí queremos conocer el origen de la pandemia, pero enfoquémonos en por qué no estamos haciendo pruebas, cómo podemos ayudar al pueblo. El Senado de mayoría republicana se prepara para la discusión de un proyecto de ley que daría luz verde a las sanciones al gobierno chino por su presunta responsabilidad en el contagio global del COVID-19. Los adelantos del Congreso estadounidense ya encontraron rechazo en China. China insta a Estados Unidos a que deje de calumniar y desacreditar a China, que deje de revisar y avanzar proyectos de ley relevantes contra China, que detenga los litigios frívolos contra China. La comunidad de inteligencia, a su vez, está enfocada en determinar la responsabilidad de China y alertó sobre presuntos intentos de Pekín de piratear información relacionada con vacunas y tratamientos del COVID-19 que realiza Estados Unidos. China respondió. A juzgar por los registros anteriores, Estados Unidos ha llevado a cabo la operación de robo cibernético más grande del mundo. Las denuncias estadounidenses también sonaron las alarmas en el Senado, donde los promotores del proyecto de ley para sancionar a China consideran la nueva evidencia como una razón adicional para aprobar la legislación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las autoridades sanitarias en Estados Unidos han logrado identificar que hay niños afectados por un síndrome inflamatorio relacionado al COVID-19. Celia Mendoza habló con una doctora quien da consejos a los padres sobre cómo evitar una situación trágica. Los mismos bomberos que usaron un resucitador para mantener con vida a Jaden Hardawar, de 8 años, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, resultado de un síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico relacionado con el coronavirus, lo recibieron en su casa de Jamaica, Queens, tras ser dado de alta de un hospital en Nueva York, donde por lo menos 100 casos han sido registrados. Fue una pesadilla, pero todo llega a su fin. Explicó Rube Hardawar, el padre de Jaden, quien resultó positivo por anticuerpos de COVID-19 y hace parte del 40% de este grupo de menores, según cifras entregadas por el gobernador Andrew Cuomo, quien reveló que el 60% de los menores afectados por este síndrome dieron positivo por coronavirus. La doctora Maritza Fuentes habló vía Skype con La Voz de América al respecto. Ocasiona una inflamación, una reacción inflamatoria que el sistema inmunológico entonces se siente atacado, consecuencia de que el niño está con el virus o ha estado con el virus. El Departamento de Salud de Nueva York emitió una alerta sobre este síndrome a los otros 49 estados del país, según Cuomo, algunos han registrado casos adicionales. Otros 14 estados ahora están investigando posibles casos en su territorio de la enfermedad inflamatoria en niños. Para la doctora Fuentes, una fiebre que dura más de 3 días debe ser señal de alerta para los padres de familia. Alguna alteración en la piel y enrojecimiento en los ojitos, alguna inflamación en las manos y en los pies, hay que acudir al médico de forma inmediata. Se puede tratar siempre y cuando vaya a tiempo al doctor. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Y la situación de emergencia por el coronavirus ha postergado los procesos federales de inmigración. José Pernalete nos explica que los resultados de la Lotería Mundial de Visas estadounidenses también resultó afectada. El programa de Lotería Mundial de Visas estadounidenses se ha visto impactado por la pandemia. Ahora, de acuerdo al Departamento de Estado, solo se podría tener acceso a los resultados a partir del próximo mes de junio y no en mayo, como estaba previsto. Es decir, lo que se registraron durante octubre a noviembre del 2019 han pospuesto esta fecha hasta el 6 de junio del 2020 debido a el uso de sus recursos para atender ciudadanos americanos en el exterior. El Departamento de Estado está muy enfocado en ese servicio. Ángel Leal es abogado de inmigración. Dijo a La Voz de América vía Skype que el programa de Lotería Mundial de Visas de Diversidad contempla anualmente la solicitud de residencia permanente por parte de inmigrantes que se encuentran en varias regiones del mundo. Aproximadamente 55,000 visas disponibles para personas de estas 5 regiones. Gran parte de los países pueden participar. Aquellos países que no hayan enviado 50,000 inmigrantes en los últimos 5 años pueden participar. El límite que cualquier país pudiera tener es el 7% de la totalidad de las visas. Además, el abogado advierte que aquellos inmigrantes que resultaron seleccionados en el proceso anterior de Lotería de Visas y tienen entrevistas pendientes deben permanecer en contacto con el Departamento de Estado para verificar la disposición de los pasos a seguir y evitar el vencimiento del trámite. Ángel Leal reiteró que el único sitio web para verificar el estatus de este trámite es el del Departamento de Estado y alerta sobre servicios en línea que se ofrecen para el chequeo de esta solicitud, pues se trata de estafas. José Pernalete, Voz de América, Miami. Después de la pausa, un alto porcentaje de hispanos en Estados Unidos dejó de usar dinero en efectivo por temor al contagio. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad.
Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Casi 3 millones de estadounidenses presentaron solicitudes de desempleo la semana pasada, lo que elevó el número de solicitantes de este beneficio a casi 36 millones y medio en las últimas 8 semanas. Muchos de esos trabajadores perdieron sus empleos debido a cierres de empresas y negocios y una gran caída en el gasto y viajes durante la pandemia. Y bien, el dinero no lo compra todo y menos la tranquilidad. 7 de cada 10 latinos han dejado de usar dinero en efectivo porque dudan de la limpieza del papel moneda, haciendo que el uso de tarjetas sea aún más popular. Laura Sepúlveda nos cuenta. ¿Qué tocamos constantemente? ¿De dónde viene y en qué condiciones llega a nosotros? Son preguntas que hemos comenzado a hacernos en el día a día, teniendo en cuenta que ahora la limpieza lo es todo, al menos todo lo que podemos hacer para evitar que el virus llegue a nosotros. El dinero en efectivo, el papel, el cartón son portadores, son unos vehículos que pueden transmitir el virus y la gente en América Latina y en los Estados Unidos cada vez se da más cuenta que tiene que reducir las oportunidades de contagio. Un estudio de Mastercard reveló que 7 de cada 10 latinos han dejado de usar el dinero en efectivo. Por el virus o por otras causas es una razón a determinar, pero al tiempo en el que estos datos son emitidos, la compañía dio a conocer que durante el primer trimestre de 2020, tiempo álgido de la pandemia, hubo un aumento del 40% en los pagos a través de tecnología sin contacto. El consumidor siempre llega más atrás y en este caso el consumidor está avanzando incluso hasta más rápido que la tecnología disponible y eso va a forzar a que los comercios y que los emisores de tarjetas o los que facilitan este tipo de transacciones se aceleren. El interés, dice Silvina Moschini, fundadora de Transparent Business vía Zoom, es de varios sectores, no solo del consumidor. Los gobiernos creo que son los primeros interesados en digitalizar la economía porque de esta manera van a tener muchísimo más control de qué es lo que pasa en la economía, qué movimiento hay de dinero y de esta manera también van a poder recaudar más impuestos. Según agrega, México es uno de los países que toma liderazgo en la región al adaptar varios métodos de pago sin contacto, ya sea utilizando una tarjeta habilitada para este fin o un dispositivo móvil. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Mexicanos en el exterior continúan esperando a que los consulados reanuden operaciones que garantizan desde su integridad física hasta el respeto de sus derechos. Alonso Castillo habló con el cónsul de ese país en Miami. Desde el 16 de marzo, las autoridades del Consulado General de México en Miami empezaron a disminuir la entrada de visitantes. Las actividades paulatinamente fueron suspendidas para garantizar la salud de los trabajadores y del público. Según el cónsul de dicha sede diplomática, Jonathan Chait, la adaptación a la tecnología ha sido fundamental. Estamos trabajando todo vía digital. Hemos aprovechado también las redes y el Internet para llevar a cabo diferentes programas dirigidos a la comunidad. Las cancillerías de México en Estados Unidos están atendiendo exclusivamente emergencias de tipo médico, migratorio o de traslado urgente. Se puede prever que la próxima semana ya se dé una fecha específica
pero también pues tendrá que ser de forma gradual. Cada consulado tendrá que cumplir con los lineamientos particulares de reapertura que se establezcan en las ciudades en las que se encuentren. Cumplir por un lado con todas las normas que se nos exige para ello y por otro lado pues seguir atendiendo y llevar a cabo toda la documentación que necesita la comunidad mexicana. Para el cónsul, la adversidad ha traído consigo un impulso cultural, ya que a través de las redes sociales de instancias diplomáticas se le ha dado un espacio a exponentes de la cultura de México, que comparten su talento y su sentir con la comunidad que reside en el exterior. Creo que ha sido una forma de interactuar, también por decirlo muy eficiente, y que nos ha permitido incluso conectarnos de distintos puntos del mundo, lo cual eso también enriquece mucho estas conversaciones. Datos del gobierno de México indican que se ha repatriado a más de 12,000 mexicanos que habían quedado varados en distintas partes del mundo a causa de la pandemia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Al regresar vamos a Colombia para ver cómo es vivir en un pueblo sin COVID-19. Vivimos confinados como si hubiese la enfermedad ya. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Somos la Voz de América. Disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Como ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. En Colombia ya se han reanudado algunas actividades productivas donde no se registran casos de COVID-19. Sin embargo, el temor es constante. Angélica Trejo se desplazó hasta una población para conocer cómo es vivir en un lugar sin el brote, pero igualmente confinados. Toro es uno de los cerca de 890 municipios en Colombia donde aún no ha llegado el coronavirus, sin embargo desde hace más de mes y medio sus cerca de 16,000 habitantes permanecen encerrados. Solo se les permite salir una vez por semana y su comercio opera a media marcha. Los tractores que eran usados en las actividades agrícolas base de la economía de esta población norte vallecaucana pasaron a las calles. Estamos desinfectando constantemente la parte interna del municipio y sobre todo la parte comercial, con tractores que nos presta la empresa privada. Como medida de prevención para que las cifras sigan siendo nulas, 6 de las 7 entradas que tiene el municipio permanecen cerradas. Se habilitó solo una bajo estrictos controles. Si no es de aquí el municipio no se dejan ingresar y si son de acá tienen que pasar por los protocolos puestos de desinfección de vehículos y de personas.
El pico y cédula, que consiste en permitir la salida de personas en días establecidos según el último dígito del documento de identidad para la compra de alimentos, medicamentos o diligencias bancarias, forman parte de las medidas. Que a pesar de que no tenemos el COVID, vivimos confinados como si hubiese la enfermedad ya. Entonces es bastante frustrante. Para alegrar las noches de cuarentena, el alcalde y los artistas locales de manera voluntaria le ofrecen serenatas a su gente, los domingos cada 15 días. A mi madre yo le dedico este canto. En medio de tanta soledad, de tanta depresión, porque uno se deprime viendo esta situación como está, siente una alegría, porque se le siente al pueblo un ánimo. Ellos, desde las ventanas de sus casas donde permanecen aislados, encienden las luces de sus celulares para decir gracias. Angélica Trejos, Voz de América, Toro, Valle del Cauca. La pandemia del coronavirus pone un obstáculo más a la vida de los venezolanos, quienes dependen de remesas, ven sus ingresos pulverizados ante las restricciones laborales que se han impuesto en todo el mundo. Adriana Núñez Rabascal reporta desde Caracas. Luisa y su hermana Beatriz cuentan que el dinero que enviaban sus hijos desde los países donde hoy viven se redujo a la mitad desde febrero por los efectos de las medidas de cuarentena. Te baja tu calidad de vida, tu nivel de vida para cubrir los ingresos, para obtener los alimentos, las medicinas. Dicen estar limitando sus compras, pues desconocen hasta cuándo podrá extenderse la situación. Muy preocupante, porque uno está esperando que pase esto. Según la encuestadora More Consulting, durante los primeros 2 meses de 2020, un 18% de los venezolanos reveló que recibe algún tipo de aporte económico desde el exterior, principalmente utilizado para comprar medicinas o alimentos. Acuérdate que Venezuela es el país más caro del mundo y el país más pobre del mundo, porque aquí lo que tú consigues en otro país en $1, aquí te lo venden en 6. Los familiares de Laura le enviaban desde España periódicamente una caja con productos de supermercado, pero desde que comenzó la pandemia esa ayuda llega con menos frecuencia y, según explica, la devaluación de la moneda venezolana y la hiperinflación hacen que el dinero pierda valor. Antes con $20 uno podía hacer un buen mercado, ahora necesitas 30, 40, hasta $50 para hacer un mercado. Y para llevarte 3 bolsitas. La firma Data Analysis advirtió que para el cierre de 2020, el monto en remesas que venían recibiendo los venezolanos podría caer entre un 30 y 35%, y las más perjudicadas serían las familias cuyos seres queridos se desempeñan en actividades informales en países como Colombia y Perú. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. El gobierno del presidente Daniel Ortega liberó a casi 3.000 reclusos, luego de varias demandas de organismos de derechos humanos internacionales, quienes advirtieron sobre los riesgos que representa el COVID-19 en los centros penitenciarios del país centroamericano. Desde Managua, Donaldo Hernández nos informa. Un total de 2.815 ciudadanos fueron excarcelados en Nicaragua por disposición de la Presidencia de la República. La decisión ha sido saludada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que algunos de los reclusos son vulnerables ante el COVID-19. Aunque oficialmente se informó que la excarcelación se dio en ocasión del Mes de las Madres, el diputado oficialista Luis Barbosa sostiene que puede tratarse de una acción humanitaria. Si es un gesto también para evitar que sea algún contagio, creo que es positivo. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones locales también piden la excarcelación de 86 opositores arrestados por razones políticas. Conocemos de que las condiciones que existen dentro de los centros penales, no hay condiciones sanitarias, no hay una política de prevención para evitar el contagio. María Oviedo, quien es activista de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, demanda a las autoridades de gobierno un trato justo para los opositores que se encuentran en prisión. Deberían de tener los presos políticos esta misma oportunidad de poder salir de la prisión para poder salvaguardar su vida y que sus familiares puedan custodiar y garantizar que se les respete la vida y la salud. Mientras tanto, el gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que estos manifestantes son presos comunes. El que anda delinquiendo, el que asaltó, el que robó, el que mató es reo político. Yo me pregunto eso.
Los organismos pro derechos humanos fundamentan su preocupación en que de los más de 80 opositores que están bajo arresto, al menos 23 presentan problemas de salud, condición que los hace vulnerables ante la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En Honduras, una mujer tuvo que dejar de lado la docencia y hoy se dedica a la venta de frutas y verduras, ya que por la crisis del coronavirus, ella y su esposo perdieron sus fuentes de ingreso. Óscar Ortiz nos tiene la historia. Su labor es la de educar a niños y niñas en centros escolares en Tegucigalpa, Honduras, y nunca se imaginó dejar aquello a lo que tanto dedicó año tras año. Mari Ramos es maestra y debido a la emergencia por COVID-19 en el país, fue suspendida de sus labores. Pero la falta de empleo no solo la detuvo, sino que la impulsó a emprender su negocio de venta de frutas y verduras. Me quedé sin trabajo. Tuve que buscar la manera porque mi esposo también se quedó sin trabajo, porque él se dedica a la construcción. Al no haber manera de trabajar o de darles de comer a nuestros hijos, porque tenemos 4 hijos, entonces tuvimos que buscar una manera para darles de comer. Entonces buscamos a poner un puestecito para poder generar ingresos. A esta hondureña, el deseo de cuidar de su familia y que no les falte nada, la obligó a que se dedicara al comercio, respetando todas las medidas de bioseguridad, mientras espera una salida a la pandemia. Estamos viviendo de esto, no es que nos da el montón de dinero porque la mayoría de las personas ha optado por esto. Entonces no genera tanto dinero, pero al menos para el diario vivir sacamos de aquí. A causa del COVID-19, la economía en Honduras se ha visto afectada. ¿Y qué decir de las más de 120,000 suspensiones laborales que se están viviendo hoy en día? Cifra que continúa en aumento. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. En minutos, los animales recuperan sus espacios en el mundo tras la pandemia del coronavirus. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias. Somos La Voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Como ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus. Somos La Voz de América. Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó. Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana. Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Gracias por continuar con nosotros y a medida que los humanos se mantienen confinados por la pandemia del coronavirus, los animales se han tomado las calles y otros espacios públicos alrededor del mundo. La situación despierta fascinación y temor, como nos cuenta Belén Mora. Un oso merodea por los senderos. Una manada de ciervos pasea por una ruta vacía.
El Parque Nacional Yosemite, en el norte de California, recibe a más de 3 millones de visitantes cada año, pero desde el inicio de la cuarentena permanece cerrado a los turistas. Desde entonces, los animales, antes tímidos, han tomado el control del lugar. Si estuviera allí en persona, es todo un espectáculo porque está muy silencioso el parque ahora mismo. Así que es una escena increíble en que se escuchan los sonidos naturales del río. Desde elefantes dando un paseo en un suburbio de India hasta un joven puma en las calles de Santiago en Chile, los animales salvajes han sido vistos en los lugares más improbables. Usualmente estos animales no le hacen nada a las personas o a las mascotas. Las personas deben entender que ellos se van a quedar entre nosotros. Belén Mora, Voz de América. Y llegamos al final de esta emisión con estos 95 caballitos de mar criados en cautiverio que están siendo liberados en Clifton Gardens Beach, en Australia. La iniciativa forma parte de un nuevo proyecto de conservación para aumentar la población de esta especie en peligro de extinción y también restaurar su hábitat natural en el puerto de Sydney. Nosotros nos vemos en una próxima emisión.